Hola, soy Luis y esta es la historia que me contó mi abuelo, la cual les estaré narrando a partir de este momento. Lo que contaré lo mantendré anónimo para evitar que se le dé mala imagen al lugar del cual estaré hablando, así como también mencionaré a las personas con nombres ficticios. Mi abuelo me contó esto cuando vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, donde los días transcurrían tranquilos y las noches eran silenciosas. Decía que durante las noches se escondía un oscuro secreto que emponzoñaba las raíces de la comunidad. Había habido varios avistamientos de vehículos blindados por el área con los vidrios polarizados, que entraban a caminos que llevaban al monte más profundo como si fueran a la nada. Había muchos murmullos entre los pueblerinos sobre qué era el crimen organizado y que por eso nadie se atrevía a acercarse a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Pero después de varias visitas de esas personas, unos pocos decidieron adentrarse para ver qué es lo que estaba pasando, ya que en ocasiones, al ir al río o sacar al ganado, hacían unas caminatas que daban alrededor de los cerros. Se encontraban con cadáveres de animales. Lo más curioso era que siempre estaban sin una gota de sangre, como si los hubieran drenado por completo. Bajo la fachada del crimen organizado, que era lo que más aparentaban ser estas personas, fueron descubriendo que una secta secreta practicaba rituales prohibidos, trazando pactos con el mismísimo diablo. Todo comenzó con rumores susurrados entre los aldeanos, misteriosos encuentros nocturnos en un bosque cercano y sombras que se deslizaban en la oscuridad. La gente empezó a notar que algunos de sus vecinos aparentemente respetables durante el día cambiaban totalmente durante la noche. Mi abuelo me cuenta que en varias ocasiones, cuando salían a darse su gustito y tomarse unos tragos con sus amigos, había uno en particular que siempre ponía excusas para no ir. Lo raro es que esta persona, menciona mi abuelo, era una persona muy humilde y de la noche a la mañana empezó a verse con cosas que te tomaría años trabajar en el campo para poder obtenerlas. Los habitantes del pueblo, inicialmente incrédulos, comenzaron a atar cabos a medida que desaparecían animales de las granjas y extraños símbolos aparecían pintados en las puertas de las casas. Temerosos de lo desconocido, la paranoia se apoderó de la comunidad y un escalofrío recorría las calles cuando se aproximaba la oscuridad de la noche. Un grupo valiente de aldeanos, el cual iba mi abuelo, decidió investigar. Se aventuraron en el monte, hartos de encontrar este tipo de acciones en el pueblo, guiados por sus instintos y las antiguas leyendas que hablaban de la presencia maligna que habitaba en las profundidades del arbolado. Al llegar a un claro oculto, quedaron atónitos al presenciar un ritual macabro. Una secta, un grupo de personas vestidas con túnicas negras, rodeaba un altar donde las llamas danzaban en sintonía con sus cánticos. Un libro antiguo reposaba abierto y en él letras de color rojo. Los aldeanos, temerosos y sorprendidos por lo que estaban viendo, se armaron de valor y a punta de gritos y maldiciones hacia estas personas, comenzaron a correr hacia ellos. Con machete en mano, palos y piedras, comenzaron a perseguirlos. Lo curioso es que, a pesar de las vestimentas que esas personas vestían, se movían demasiado rápido. Parecía que algo los empujaba para correr más rápido. De repente, después de tanto correr, las personas desaparecieron en el monte como si se las hubiera tragado la tierra. Decepcionados y cansados de haber hecho el esfuerzo y no detener a nadie, regresaron a donde estaba el altar en el que estaban realizando su brujería o lo que fuera que estuvieran haciendo. Todas las personas temblaron al ver los nombres escritos con sangre, agarraron todo lo que ahí había y le encendieron fuego para así cortar el lazo que ahí había con el diablo. Nadie se quedó con nada de lo que ahí habían encontrado, por temor a que alguna maldición los persiguiera de por vida. Después de eso, nadie quiso comentar nada al respecto, pues no se sabía quién pudiera estar involucrado en estas personas. Del amigo de mi abuelo ya no se supo nada. Al día siguiente fueron a buscarlo a su casa y había desaparecido. Aunque todas sus pertenencias seguían en su casa, al día de hoy esa casa continúa vacía y abandonada. Nadie se atrevía siquiera a entrar, aunque fuera de día. Espero y les haya gustado la historia de mi abuelo. Si tiene más historias, se las haré saber. Muchas gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal, coleccionista? Mi nombre es Raúl, soy taxista en el otro lado. Tengo 3 años trabajando en este ámbito y te contaré lo que me pasó un día en el turno nocturno.
Hay un día que recuerdo todavía cuando era nuevo en el turno de la noche, cuando todavía estaba aprendiendo los entresijos del retorcido laberinto de calles y avenidas de la ciudad. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y el único sonido que sonaba era el del taxi, su suave zumbido del motor y de la radio, el lejano gemido de una sirena a lo lejos. Recuerdo haber pensado en lo pacífico que era todo, en cómo en realidad estaba empezando a disfrutar de la tranquilidad de la soledad del turno nocturno. No sabía que eso estaba a punto de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. De la nada, un automóvil se detiene junto a mi taxi y un hombre sale y me hace señas frenéticamente para que me acerque. Dudo por un momento, pero algo en su expresión desesperada me dice que esto no es una comida cualquiera. Cuando me detengo en la acera, él se apresura a subir al asiento trasero y cierra la puerta de golpe. Su respiración es dificultosa y sus ojos se abren en par por el miedo. «Por favor, necesito tu ayuda», dice con la voz temblorosa. «Creo que me están siguiendo». Miro por el espejo retrovisor, pero no veo nada fuera de lo común. Solo algún coche pasaba, sus faros iluminaban brevemente las calles vacías, pero algo sobre la historia de este tipo me molestaba en el fondo de mi mente y no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Está bien?», digo tratando de sonar tranquilizador. «Solo dime a dónde quieres ir y perderemos a quien sea que te esté siguiendo». Dudo por un momento antes de agregar: «Si realmente hay alguien siguiéndote, claro está». Respira hondo y luego exhala lentamente antes de responder: «Solo conduce. Te diré a dónde ir una vez que estemos fuera de los límites de la ciudad». Sus palabras me provocaron un escalofrío y no puedo evitar preguntarme en qué tipo de problema está involucrado. Pero como taxista he aprendido que a veces es mejor no hacer demasiadas preguntas. Pongo el coche en marcha y me incorporo al tráfico, siguiendo las señales que nos llevan fuera de la ciudad, y adentramos más en la oscuridad. Cuanto más nos alejamos de las luces y el ruido, más tensa puedo sentir la atmósfera en el coche. El hombre en el asiento trasero sigue mirando por encima del hombro con los nudillos blancos mientras agarra la manejilla de la ventana. Cada vez que un coche nos pasa, se estremece como si esperara que fueran ellos. Intento mantener la calma y la concentración, examinando el camino que tengo por delante y el espejo retrovisor en busca de cualquier señal de persecución. Después de lo que parece una eternidad, el hombre finalmente habla y me dice: «Hay un desvío más delante. Tómelo y luego conduzca aproximadamente 1 milla camino de tierra. Verá una cabaña a la izquierda y ahí es a donde debo ir». Su voz apenas se oye por encima del motor y el sonido del viento que silba a través de las ventanillas abiertas. Dudo por un momento, luego asiento. «Está bien, te llevaré allí». Giro el auto hacia el camino de tierra y conduzco a través de la oscuridad. Mis ojos luchan por adaptarse a la falta de luz. La cabaña aparece a la vista. Sus luces parpadean débilmente entre los árboles. Detengo el auto y me giro para mirar al hombre. Me mira con una expresión que es a partes iguales gratitud y miedo. «Gracias», metiendo la mano en el bolsillo y entregándome un billete arrugado de $20. «Aprecio tu ayuda más de lo que crees». Antes de que pueda responder, sale del coche y desaparece en la oscuridad de la cabina. Lo miro irse con una mezcla de curiosidad e inquietud en mis entrañas. Después de eso, no puedo evitar la sensación de que acabo de ser parte de algo mucho más grande que un simple caso de persecución. Mientras giro el auto y me dirijo de regreso a la ciudad, no puedo evitar preguntarme: ¿de qué estaba huyendo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Te comparto la historia que me pasó en un turno de la noche. Como puedes ver, yo soy taxista. Vivo en un pueblo muy pequeño, con no más de 5,000 personas. Lo que resulta extraño por lo que voy a contar. Comienzo. El turno de la noche siempre era el más agitado, y esta noche no era la excepción. Mientras conducía por las calles vacías, la estática de la radio crepitaba siniestramente. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. No era solo la inquietud habitual que venía al trabajar a estas horas, sino más bien un temor profundamente arraigado que parecía arrastrarse hasta mis huesos. Y entonces, como si fuera una señal,
El inconfundible chirrido de neumáticos rompió el silencio. Sorprendido, miré por el espejo retrovisor y vi un automóvil que se acercaba a toda velocidad hacia mí. Con los faros cegados por un repentino relámpago, sabía que tenía que reaccionar rápidamente si quería evitar una colisión. Pisé los frenos y me desvié hacia un lado, esquivando por poco al coche que venía en sentido contrario. Cuando me detuve, miré a través del parabrisas rayado por la lluvia y que el otro auto se detenía unos metros más adelante. Por un momento nos quedamos allí sentados, respirando pesadamente, con los ojos fijos en el otro. Entonces, sin previo aviso, la puerta del conductor se abrió y apareció una figura vestida con una capa larga y oscura. La capucha estaba levantada, ocultando su rostro en las sombras. Se acercaron a mi taxi moviéndose con una gracia antinatural a pesar del pavimento resbaladizo. Cuando se acercaron, pude ver que tenían las manos envueltas en una tela larga y oscura. Cuando llegaron a mi ventana, levantaron una de esas manos y golpearon lentamente el vidrio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras bajaba la ventana, sabiendo ya lo que dirían. Sisearon su voz apenas audible bajo la lluvia y dijeron: «Llévame al antiguo rancho de la loma y date prisa, tengo una prisa terrible esta noche», lo cual me dejó totalmente confundido. No me atrevía a discutir. En lugar de eso, puse el auto en marcha y volví al tráfico, rezando para que fuera lo que fuera, por lo que tenían tanta prisa, no me involucrara. La figura de la capa oscura se recostó en el asiento y yo hice lo mejor que pude para ignorar la sensación de que me estaban mirando por el espejo retrovisor. Mientras atravesábamos las calles vacías, no podía quitarme la incómoda sensación de que algo siniestro nos estaba siguiendo fuera de la vista. El viejo rancho se alzaba adelante y sus muros de piedra en ruinas proyectaban la brillante inquietud a la luz de la luna. La figura en el asiento trasero me dirigió hacia la parte trasera del edificio, donde un pequeño sendero sin iluminación conducía al cementerio cubierto de maleza. Dudé por un momento, pero la figura encapuchada dejó de escapar un gruñido frustrado y supe que no había vuelta atrás. Detuve el auto junto a una lápida desgastada y la figura salió moviéndose una vez más con esa gracia antinatural. Desaparecieron en las sombras del cementerio, dejándome solo en el auto, con el corazón acelerado. Me recliné en mi asiento, tratando de calmar mis pensamientos acelerados, pero no podía quitarme la sensación de que fuera lo que fuese, para lo que estaban ahí no iba a terminar bien. Mientras estaba sentado allí, podría jurar que vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza lentamente y allí, justo más allá del capó de mi taxi, había un par de ojos rojos y brillantes mirándome. Parpadearon una vez, lentamente, antes de desaparecer en la oscuridad. Entonces supe que fuera lo que fuese lo que buscaban, era mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Gracias por escuchar.